En Palco. ¿Cómo nace la idea de escribir Papá al rescate? Esto nació primero por los personajes, creo yo, porque cuando hicimos primero una teleserie, después hicimos una obra de teatro, todos quedamos enamorados de los personajes, quedamos enamorados como de trabajar juntos, porque, porque como que después teníamos que inventar una nueva historia. Entonces queríamos volver a trabajar juntos y ahí se unió Sebastián Freund con toda su experiencia en el cine y empezamos a elaborar esta nueva historia con personajes que después también fueron mutando en el tiempo. Es bien loco porque como yo estaba acostumbrado a escribir teatro, escribir televisión, escribir otras cosas, como que uno los proyectos los hace y rápidamente como que los concreta. En cambio en el cine hay que darse muchas vueltas porque el mundo cambia, porque bueno, nos tocó una época controvertida que fue el estallido, y después fue la pandemia, también hubo cambios en cómo se relaciona el hombre con la mujer. Hubo tantos cambios sociales que tuvimos que cambiar la historia tres, cuatro, cinco, seis veces y ya la verdad yo estaba a punto de tirar la esponja cuando Sebastián me decía, no, no, si va a salir, va a salir. ¿Y cuándo partieron este proceso? Como el 2017, creo, ¿no? 2017. Claro, Ahí empezamos, en realidad, a atisbar y buscarle la vuelta, por dónde, porque la verdad que la obra es una obra súper divertida, pero es una gran anécdota. Entonces no daba para película. ¿Sí? O sea, como claro. dice Rodrigo, lo que realmente lo único que se podía sacar de ahí eran los personajes y lo rico de cada uno de ellos con su personalidad y con cómo armaban este conjunto muy especial y muy afiatado, ¿no? Y que además venían, imagínate, haciendo cuántas, tuvieron 2, 3 años haciendo la obra. Entonces, eso, bueno, ¿para qué te explico? Para un director como Marco, que le tocó es un regalo. En el fondo, tener un equipo humano que se conoce, que ya viene trabajando juntos, le hace todo mucho más fácil. Pero ahí hubo que empezar a cranear, dar vuelta para allá, para acá, para el otro lado. Íbamos para un lado, retrocedíamos. Estuvimos conversando con un experto argentino, un capo, y como que nos rompió un poco el esquema. Tuvimos que volver de nuevo a cero. Y ahí, como dice Rodrigo, lo más heavy es que ya habíamos avanzado un montón, teníamos un guión súper divertido que nos gustaba mucho, y de hecho cuando nos juntamos a leerlo con los cuatro actores y yo era un goce, pero era un humor un poquito pasado de vuelta. O sea que no, es como los tres chiflados, un poco entre comillas, pero que hay gente que se incomoda con eso, con esos chistes. Entonces tuvimos chuchas de nuevo, era como, ya no podemos reírnos de esto, ya no podemos ir para allá, ya no da, ya este personaje no puede ser tan como Club de Toby y reírse del gay o reírse de cosas que antes pasaban coladas. Y de nuevo, otra vez darle una vuelta y a cada personaje y cada diálogo. De hecho, incluso es más, porque en un minuto eran 5 actores, no eran 4. Claro, claro. Y entre los 5 en una película de 100 minutos, que es el número perfecto para una comedia, se robaron un poquito de espacio también. Entonces empezó como a incomodar porque de alguna manera uno le robaba un poquito de espacio al otro, se repetía un poquito ¿cómo se llama? La personalidad, entonces terminó saliendo uno de ellos. Claro. Así Y que sí, fue un proceso largo, que como que de frente le pusimos mucha caña el 2018-2019, eh, y cuando ya estábamos por iniciar el rodaje, esta película tuvo otro director, tuvo una preproducción, tuvo locaciones, tuvo coproductor argentino distinto al de hoy día, iba a y una, partir y y, ¡pum! y una Llega directora, ¿te acuerdas? una directora Y una española, súper capa, se llama María Ripoll, y que más encima yo trabajé con ella en el guión en Barcelona 3 días, y cuando volvimos a empezar el rodaje, y pum, nos agarra la pandemia y nos fue a encerrar 2 años. Así que ha sido un largo trecho en este desarrollo y sacar este proyecto adelante. Es un gran guión en sí Oye, mismo la preproducción, entonces, antes de empezar sí, a... bueno, lo otro que nos Es pasó otra es que película.
otra película, claro, que muchas de las historias, por ejemplo, iban avanzando y de pronto le consultábamos, por ejemplo, amigos abogados, amigos que tenían como experiencia en ciertas cosas, decían, no, 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 aquí hay un error, esto no pueden pasar, no pueden dejarlo pasar. Entonces, ahí vuelta para atrás de nuevo, porque empezamos a asesorarnos por gente experta. Entonces, pero finalmente lo pudimos lograr, fue increíble, Pero realmente un viaje. eso eran ajustes, eso eran ajustes que hacíamos como para la verosimilitud. En el Claro. fondo, eso eran como asesorías que, ¿cómo es cuando uno tiene un hijo que está separado, vive al otro lado de la cordillera, ¿cachai? ¿Cómo es cuando, como que todo eso era para darle que las cosas que hiciéramos no, nosotros nos inventábamos alguna weá, pero Pero podía no claro, ser así la realidad cuando la vivía alguien que estuviera en esa posición. claro, no podíamos Y ficcionar tanto. Claro. claro, ¿Y sí. qué tan complejo sobre esto mismo fue tocar temas que son súper serios y que ahora son súper delicados, aparte como la adopción homoparental, la paternidad responsable, el matrimonio igualitario, pero sin dejar de ser comedia? Bueno, Perdona, yo creo que la parte, clave, parte perdón, tú. fue hacerlo que fuera muy parte de la vida. O sea, no ponerle ninguna cosa así como que hable, no, como todos somos, como conocemos, como tenemos amigos gay, conocemos a familias que tienen, que viven juntos en ese espacio de donde deciden qué hacer como con sus vidas y su intimidad, y como que en un minuto hicimos un teaser, ¿te acordás? Que el gay hablaba un poquito pasado como normalmente uno lo escuchó cuando lo quería identificar fácil. Y acá como que eso lo fuimos limpiando y es como normal, no hay una intención para exagerar o abusar de eso como comedia. Claro, no está puesto el acento, no está puesto el acento en eso, y yo creo que ese es un valor que tiene la película, algo positivo que tiene, es que no se pone el tema de la homosexualidad como tema, sino que se relacionan normalmente, como dice Sebastián, los personajes, y la película fluye con un grupo de amigos nomás. Y lo mismo pasa con que en algunas partes nosotros ficcionamos que existía el matrimonio homoparental y después existió, ¿te acuerdas? Hace poco se aceptó, pero cuando lo empezamos a hacer no era así, era como para nosotros era una ilusión. De hecho, como lo que queríamos en la película, que como sufrió varios vericuetos, como has visto, que cuando la estrenábamos íbamos a hacer la película que tenía, como si fuera realidad, el primer matrimonio gay en Chile. Pero la realidad nos superó y nos ganó por todo lo que te hemos contado. Independiente que estos personajes ya existían y más o menos la historia más o menos existía, ¿alguna referencia tomaron a la hora de escribir alguna película, alguna historia? Sí, sí, sí. Pero como digo, igual con Rodrigo tuvimos que inventar toda la historia, porque con la obra ni con la telenovela que había, no se relacionan nada en la historia misma, ¿no? Son, sí está la misma, ¿cómo se llama?, relación entre ellos y todo ese mundo sí se rescató. Pero, por ejemplo, Hangover, que tiene esta cosa de cuatro amigos que van en un viaje, entonces totalmente diferente, pero sí como en los tiempos, ¿no? Cuando ocurren las cosas, como hay un marco teórico de estructural que fuimos a visitar para los tiempos, o Miss Little Sunshine, o hay una película mexicana que se llama No se aceptan devoluciones, que tiene que ver con un papá también que recupera una hija, pero que solo es uno y solo se centra en ello. Entonces, ahí habían algunas visitas para un poco entender el formato y lo que queríamos hacer más bien de términos estructurales. Pero lo otro fluyó Sí, con el Rodrigo, era una cagadera de risa, para que te explico, sí, sí, y fue muy salíamos y entretenido porque entrábamos. además con Sebastián no nos conocíamos, nos empezamos a conocer haciendo la película. Entonces, la labor que hace el guionista es una labor como muy expuesta con la otra persona, pues estábamos los dos encerrados en un lugar durante muchas horas.
Entonces ahí tú empiezas a hablar de tu vida también. Entonces, claro, la película, como dice Sebastián, rescató algunos personajes que después incluso cambiaron, después entró un actor que no conocíamos también, entonces fue como amalgamar un montón de vidas de personas. Y eso para mí fue una experiencia muy enriquecedora, o sea, conocer a una persona a través de cómo piensa y eso lo ponía en su escritura y después como teníamos discusiones donde el objetivo no era ganarle al otro, sino que convencerlo para que la película fuera mejor. Es todo un sistema bien interesante, largo, donde uno tiene que tener mucha autocrítica también. Yo creo que aprendí muchísimo. y Y paciencia. me imagino, Paciencia, sí. sobre todo para ti, Rodrigo, que es primera vez que te enfrentabas a una película. ¿Tienen idea de seguir trabajando juntos? ¿Esta experiencia, repetirla, la dinámica que se dio entre ustedes? De hecho, ya la hemos repetido en varias cosas que andan dando vueltas. En pandemia, de hecho, ya pensando incluso en otras cosas, visitamos otra historia. Hace poco nos juntamos en un café también, hicimos una bajada, una historia para estos mismos actores. Eh, Jugamos harto. De hecho, siempre hay una anécdota que me gusta cuando estábamos en esta locura, porque de repente era todos los días, 2, 3 horas, 4 horas, en una mañana, no sé qué, y en una escena como que escribimos una escena de media loca y como que nos agarró la risa y estuvimos más de una hora riéndonos y no podíamos retornar a escribir más de una hora, si era imposible, era cada vez que era fue como una catarsis, a ese Sí. nivel Bueno, llegamos. bueno, y pasa en esa escena, ahora hay gente que vio la película hace poco, que todavía no sale a todos los espectadores, pero ya la vieron, ¿cómo se llama? Los distribuidores, qué sé yo, y todos se quedan pegados en esa escena como que una de las escenas peak de la película. Y yo creo que de alguna manera se tradujo toda esta risa y lo bien que lo pasábamos se tradujo en esto. Y claro, efectivamente estamos siempre buscando historia y además que ocurre algo, mira, pasa que uno no siempre encuentra personas con quien escribir bien. Yo he hecho escritura compartida en teatro durante muchos años con muchas personas. Y hay gente con que fluye más, fluye menos, y eso no tiene ni siquiera que ver con lo que bien que te puedas llevar fuera del momento de escritura. Es una cosa, una magia que solo ocurre en el momento que dos personas se ponen a escribir y que se empiezan a reír el uno del otro y a compartir una vida con la otra. Entonces yo creo que encontrarse con personas que puedan escribir juntas es difícil y hay que, por supuesto, que valorarlo y atesorarlo. Claro. Y, por ejemplo, volviendo a la película, ¿cómo fue el desafío de hacer una road movie? Que igual es complejo, estás mucho en exterior y aparte en dos países, grabar en Chile y en Argentina. Se terminó como es un viaje que hay que cruzar, ¿no? En este caso, cruzar la cordillera. La verdad que se transformó en una película más del otro lado de la cordillera que de este, Ujú. porque allá está el objetivo. Y fue una experiencia increíble porque, como dicen los gringos, voy a citarlo aunque no son mi preferencia, son como una región friendly, ¿cachai? Film friendly, como que o sea, imagínate que hasta teníamos autos de policía y no nos ponían problemas. El tribunal de justicia de la ciudad a nuestra merced, parando el tránsito, las municipalidades, las 4 municipios más grandes de Mendoza, aportando con pintando la calle para que se viera bonita su ciudad. Eh, o sea, realmente era wow, ¿sabes? Fue una hermosa experiencia que no ocurre en Santiago. En Santiago un permiso puede llevarte meses, olvídate filmar en el Congreso. Acá era realmente, y además, tú fuiste, creo, Rodrigo, ¿no? Cuando fuimos a conocer a la Sí, ministra, a la, a sí. la- nos recibió en su despacho, ¿cachai? Como la jefa del poder, ¿cachai? Como qué rico que estén, o sea, fue así como qué lindo que pase eso. Y para qué hablar de las bondades que tiene culinaria y las noches, donde toda la primera etapa que era la preproducción, leer guión y todo, lo pasamos, pero ya así Uh,
Lloraban de la risa cuando hiciste poco, o sea, Sí, era, bueno, sí, ahí los personajes engordaron un poco los personajes ahí, de esa es etapa. que era parte del contrato. Ah, Claro. Oye, y pasó también que eh, la historia requería que estos personajes se perdieran totalmente. Entonces pensamos mucho en si se hacía en Chile, cómo hacer que estos personajes queden realmente desconectados. En cambio, si ya viajan a otro país, ahí se les hace difícil la tarea. Entonces esto también nos ayudó mucho para contar la historia. Y bueno, ahí después de eso vinieron las bondades que nosotros no las teníamos, no las sabíamos, que era cómo tratan los argentinos a la gente que hace arte, que los quieren, los cuidan, los apoyan, y eso fue increíble y hay que aprender también de eso. Yo llegué con una sensación de amar a Argentina. Imagínate lo que quiero que pase en este mundial. O sea, es increíble. igual da un poco de pena pensar que acá cuesta tanto. ¿Qué tanto también cuesta hacer cine comercial acá en Chile? Uf, La otra vez lo o conversaba sea, con Luis Puerche, decía que era un poquito complicado eso. sí, pues piensa que incluso los instrumentos que hay, como el Fondo de Fomento Audiovisual y distintos apoyos que existen, como que ya porque el cine es comercial lo ven de una manera con paso atrás y no entienden que un cine comercial que tiene que ver con la entretención y que además la invitación es de corte masivo y que la gente lo pase bien, es una muy buena marca para el país. Entonces, no es solo la película de autor, que genial, que uno la aprecia y piensa, no sé qué, o hay un punto de vista, qué sé yo, el después, pero también conviven este tipo de películas que para la gente es muy rico identificarse y pasarlo bien y salir de ese momento ni muy triste, ni muy acongojado por la realidad, por lo complejo que es, sino que también una mirada amable y feliz de que también hay cine que produce eso. Entonces, es triste ver que nuestro sistema está tan mal calibrado, en el fondo, y sigue siendo el mismo que hace 20 años y no cambia el sistema y cada vez es más difícil. Entonces, no, es complejo, la verdad. Es una tarea que es como cruzar una montaña Claro, y bueno, y lo otro grande. también que no se dan cuenta, yo creo que el valor que tiene de ver un lugar hermoso y alegre. A mí me pasa que veo una película y veo un lugar y digo, "Oh, quiero ir a ese lugar, tengo ganas de visitarlo". Entonces, bueno, yo creo que los mendocinos entendían eso y por eso el recibimiento fue tan amable y tan, o sea, y como decía Sebastián, toda la ciudad sabía que estaban haciendo la película ahí. Íbamos caminando por la calle y decía, chicos, ustedes son de la película, vengan acá, tómense algo con nosotros. Había una cosa que pasaba en toda la ciudad, no solamente la gente que había sido informada, sino que por los diarios, allá salió en todos los diarios, entonces había un movimiento subterráneo que estaba en las mentes de todas las personas que vivían en la ciudad, y que eso sería hermoso que pasara aquí en Chile. Claro, absolutamente. Lamentablemente estamos como muy lejos, yo creo, todavía de eso. Esperemos que a poco vayamos creando conciencia y que las autoridades entiendan que el cine, que las artes, que todo el mundo creativo es esencial para la vida y es un bien de primera necesidad. No es, o sea, si no, ¿qué habrían hecho toda la gente en pandemia para sobrevivir? Sin libros, sin películas, sin arte. Así que esa es nuestra tarea de ir evangelizando. Con esta que promete ser la comedia chilena del año. Eso. Sí, esperamos que sí. Yo creo que Invitamos a sí. todos los oyentes que Inviten están a, aquí inviten contigo. a la gente a ver la película entonces. Cuéntenle qué sorpresas se van a encontrar ahí. Dale, Rodrigo. Bueno, yo quiero invitarlos a ver Papá al Rescate. Es una comedia inteligente, sensible, graciosa también. Y lo único que les puedo decir, bueno, yo no la he visto totalmente terminada, ahí el productor, porque el doble rol que tiene Sebastián, el productor y guionista, el guionista me invita a verla, pero el productor no me deja entrar. Entonces, la dicotomía que tiene, pero
uno al ver cómo salía la gente del cine, feliz, y todos abrazándonos y riéndose y emocionados, eso te habla de cómo es la película. Yo podría decir miles de cosas buenas que yo creo que tienen, pero finalmente el público es el que decide. Y el público que yo he visto salir de la película sale feliz, contento y sigue hablando de la película mucho rato y sigue redescubriéndola al rato. Familia mía, primos que me seguían llamando por teléfono y me dicen, oye, qué buena esta parte porque aquí la persona que hizo esto está justificado por esto. Entonces, está lleno de cosas y detalles que no se dejaron al azar y el público, como les digo yo, es el que decide y yo he visto el público muy feliz. Bueno, Yo Sebastián. quería agregar que no es una comedia por comedia, sino que es una comedia que pasa por muchos estados y que visita la emoción, que creo que es una parte fundamental. Entonces hay momentos de la película que son de reflexión, que empujan y que le dan un valor muy fuerte a la amistad. Y que no importa tu condición y no importa si de dónde provenga, no importa los colores, sino que es lo que llevas adentro y es lo que valora. Entonces, una película que va a identificar, yo siento, que te vas a reír en momentos a carcajadas, lo vas a pasar bien, incluso yo creo que te puedes llegar hasta emocionar y mojarte un poquito los ojos, el ojito en algún minuto también, y que también hay más aventura y hay acción, entonces es bien completa, es una experiencia creo única en los últimos años como cine chileno de exportación y creemos que ojalá todo el público nos prefiera y elija el cine chileno y especialmente una película que invita a pasarlo bien, a disfrutarlo y a conocernos un poquito más. Súper, muchas gracias Rodrigo Sebastián por su tiempo. Esperemos que le vaya muy bien a Papá Rescate 5 de enero. Estreno. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Todas y Abrazo. todos. Así es. Un abrazo. Chao, que estés Abrazo. bien. Chao.